Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora acerca del tallo, el tallo de las plantas. Para eso vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es un tallo? Un tallo es el órgano que le da soporte, que le da sustento a las distintas partes de una planta, tales como las hojas, los frutos, las flores. Y sus principales funciones después de estas serían la de transportar nutrientes, ya sea de la raíz hacia la planta o de las hojas donde se producen los alimentos a las demás partes de la planta. Cuando es desde la raíz, se transporta agua y minerales a las diferentes partes, y cuando es en sentido contrario, lo que se transporta es la savia, que lleva todos los nutrientes que han producido las hojas y las llevan a las distintas partes de la planta que las requieren o a las zonas de reserva, que puede ser el mismo tallo o alguna otra parte. Existen distintos tipos de tallos y aquí tenemos la primera clasificación, en la cual tenemos los acuales, que consisten en tallos muy, muy, muy pequeños, tan pequeños que prácticamente se podría decir que no tendría la planta, o se dice que son casi inexistentes, pero sí es un tallo de sostén, como en el caso de la lechuga, de las coles, todo ese tipo de plantas así pequeñitas, casi pegadas a la tierra, tienen ese tipo de tallos. El otro tipo de tallo es como el de las plantas más comunes que conocemos normalmente, que está ramificado y son llamados caulinares. Es lo que más abunda en cuanto a tallos en las plantas. También los podemos clasificar según su consistencia. Por ejemplo, los herbáceos son tallos flexibles, blandos y verdes, como en el caso del apio, o como en el caso de las plantas que podemos ver en un campo eh, cerca de un bosque. Normalmente son plantas que crecen con las lluvias, y una vez que no hay tanta lluvia, pues se secan y mueren, ¿no? Normalmente son ese tipo de plantas, o también el tipo de plantas que podemos tener en casa de ornato. Tenemos también los semileñosos. Aquí no aparece la ñ, es una ñ, igual que acá, pero son los semileñosos. Son como los que tienen los arbustos como los rosales o como el huizache, que son flexibles, son relativamente duros, pero no tienen la misma coloración verde que en el caso de los herbáceos. Luego tenemos los tallos leñosos, que corresponden a todo tipo de árbol, desde pinos hasta árboles frutales o no frutales. Es de donde obtenemos la madera. Luego están los suculentos, que normalmente son los tipos de tallos que tienen algunos cactus o algunas cactáceas. Aquí pongo como ejemplo la sábila. Ese tipo de tallos que tienen estas plantas son los suculentos. Y el tallo en este caso guarda, guarda nutrientes. Tenemos una clasificación también según el medio en el que viven o en el que crecen. Empezamos con los acuáticos. Estos tipos de tallos son de plantas que crecen o que se desarrollan cerca del agua, muy cerca del agua, parcialmente sumergidos o completamente en el agua, tal como los lirios o la chuspata. La chuspata es un tipo de planta que crece en algunos lagos, algunos pantanos, y aquí en el lago de Pátzcuaro, por ejemplo, se utiliza la chuspata para tejer
puede ser tapetes o puede ser cestas o alguna otra cosa que se, que se puede tejer, que se pueda tejer con esta planta. Se teje en verde y luego se deja secar. Tenemos los tallos aéreos. Los tallos aéreos, pues es casi todos los tipos de tallos que podemos ver eh, en la tierra, casi cualquiera. Y tenemos entre estos aéreos, tenemos los erguidos. Los erguidos son como las plantas que tenemos en casa o las que podemos ver eh, en un campo que crecen de forma vertical, erguida. Tenemos también los tallos rastreros. Quiere decir que estos tallos no crecen verticalmente hacia arriba, sino se esparcen por la tierra, pegados al piso, como el caso de las calabazas, del pepino, los chayotes, eh, chilacayote, etcétera. También tenemos los trepadores. Esos son pues básicamente las enredaderas. Los volubles son parecidos a las enredaderas, pero con la diferencia de que estos volubles se enrollan alrededor de otra planta y la utilizan como medio para crecer. Es casi lo mismo trepadora que voluble, solamente con esta diferencia. Y tenemos otro tipo de tallos que son subterráneos, como los tubérculos, es decir, papas, por ejemplo, camotes, o los que crecen como bulbos, tal es el caso de el ajo, por ejemplo, es un tipo de planta que produce bulbos. Uno puede sembrar un ajo y después de un tiempo tenemos una planta y se reproducen los ajos. Pero estos ajos, pues recuerda que son tallos y son de esa forma, sirven para su reproducción, pero también para almacenar nutrientes de la planta. Tenemos una clasificación que tiene que ver con el tipo de ramificación y los mejores ejemplos pues los podemos ver en los árboles. Por un lado, los pinos. Estos pinos crecen de forma vertical hacia arriba y solamente es un tronco, como ya lo habíamos mencionado en otra presentación, verticalmente hacia arriba. Y a partir de ese tronco principal salen pequeñas ramas, ¿sí? Pero el principal es un solo tronco que crece casi de forma lineal. Este tipo de tallos se llama monopódicos. Luego tenemos otro tipo de tallos, que son como los árboles más típicos que vemos en los dibujos. El tallo crece hasta cierto punto y a partir de ahí se dobla en distintas direcciones sin que exista un tronco principal. Hay varias ramas principales y a partir de ellas vuelven a crecer otras ramas. Es como la forma más clásica de lo que conocemos como árbol. Este tipo de tallos se llama simpódicos. Bueno, para finalizar, tenemos una actividad, propongo una actividad en la cual, bueno, tengo los dos puntos siguientes. Primero, identifica entre las plantas que puedes encontrar en el lugar en el que vives algunos de los tipos de tallos mencionados. Por ejemplo, si tienes un lago, podrías encontrar tallos acuáticos, podrías encontrar por ahí también algunas plantas trepadoras, plantas con tallo erguido, etcétera. Luego vas a hacer un apunte sobre el tema, tomando en cuenta los datos que mencioné y realizando, bueno, dibujos o esquemas si es necesario para tener un apunte completo. Bueno, pues muchas gracias. Espero que sea de utilidad y hasta luego.